En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amadísimos fieles en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas en este Evangelio de hoy, pero procuraré ser breve. La epístola de hoy se ha de entender, habla de la caridad, pero la caridad que habla aquí San Pablo no es precisamente lo que entendemos los hombres ahora, en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que entendemos? Pues dar de limosna a un pobre, es una caridad. Dar de comer a un pobre, eso es caridad. Dar de vestir a un desnudo, eso es caridad. No, es una forma de caridad. Pero la caridad verdadera la inventaron los primeros cristianos, porque no existía. ¿Y qué es la caridad verdadera? Es el amor de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, no había amor verdadero. Era un amor puramente humano, un amor de concupiscencia, un amor de egoísmos, un amor de sensualidad, un amor de yo primero, yo segundo, yo tercero. Los demás que se arreglen. Esto es el amor que había en el mundo. No se conocía. Y los primeros cristianos se amaban con un amor verdadero. Buscaban el bien de los demás. Y les ayudaban en todo. Y daban sus bienes para que los apóstoles los repartieran entre todos los cristianos. Para que no faltase nadie que tuviese hambre, que tuviese sed, pero todo repartido. Y esto lo inventaron con una palabra, caritas. Pero una caritas que se escribía CH. Así se escribía, caritas. Quiere decir amor de Dios. Y este amor solamente lo tenían los cristianos. Muy importante esto, porque si no, estamos desviados de las cosas tal como las ha revelado Dios. Bien, después el Evangelio pues habla de que Jesús pues les habló de su pasión que se acercaba y que sería entregado a los infieles, sería coronado de espinas, sería atormentado, sería clavado en la cruz, crucificado. Y dice, y los apóstoles no entendían nada, claro. ¿Cómo podían entender? Este es el Hijo de Dios y lo van a matar y lo van a clavar en la cruz. No puede ser esto. No puede ser. No entendían. Después sí lo entendieron, claro. Y al final dijo Jesús, y al tercer día resucitará. Y cuando resucitó, se acordaron entonces. Es verdad que dijeron, entonces Jesús es Dios, porque ha vencido la muerte, ha vencido a todos sus enemigos, y ahora ya nadie puede hacer nada contra él. Entonces entendieron lo que era la pasión de Jesús. Bien, dice que al entrar en Jericó había un ciego. Jericó era una ciudad, la segunda más importante de toda Palestina. La primera Jerusalén, que era la capital. Después venía Jericó, una ciudad grande. Estaba cerca de Jerusalén. Y estaba en lo alto. O sea que por eso dice que bajaban a Jerusalén, porque Jericó estaba más alto que Jerusalén. Y esta ciudad, como digo, era muy importante. Y cuando venía una fiesta muy grande como la Pascua, pues todos los judíos que vivían en el norte de Palestina, todos bajaban a Jerusalén. Y entonces pasaban por Jericó. Y entonces aquello estaba lleno de portioseros y de pobres pidiendo limosnas y de ciegos, de todo. Y en este caso, pues, dice Jesús, bueno, dice el Evangelio, que Jesús, pues, entró en Jericó. Y al entrar en Jericó, dice que había un ciego que al oír el jaleo que había, la gente hablaba, preguntó, ¿qué pasa? Y le dijeron, es que pasa Jesús Nazareno.
¡Ah, Jesús Nazareno! ¡Ah, oh sí, Jesús Nazareno! Ya sé quién es ya. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente pues decía, cállate, cállate, no grites. Y aún gritaba más. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bien, entonces, pues, quiere decir que los judíos tenían varios nombres para indicar al Mesías, varios nombres, y uno de ellos era hijo de David. Y este nombre, esta frase la sabían todos, y le gustaba mucho a Jesús. Y ese ciego, pues, quiere decir que lo sabía, porque había oído hablar de Jesús, de que hacía muchos milagros, y muchos decían, es el Mesías, es el Mesías. Y por eso gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús lo oyó y dijeron, tráeme este que está gritando. Y le trajeron al ciego. Oh, el ciego, qué alegría. Este ciego se ve que era muy bueno, pobrecito, pobre pero muy pobre y muy bueno. Y nunca había tenido un amigo que lo llevase donde estaba Jesús. Y por eso no lo conocía. Y aquel día fue una providencial. Jesús pasaba por allí, iba a Jericó, y entonces dijeron que era él. Y gritaba. Y le trajeron al ciego. Y dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y dijo, Señor, que vea. Solo esto. Y Jesús le dijo, pues ve, tu fe te ha salvado. Y instantáneamente le curó de su ceguedad. Y empezó a ver. ¡Uy, qué alegría! ¡Qué saltos daba de alegría aquel ciego! ¡Oh! Glorificando a Dios, dando gracias a Jesús. Y le seguía dando gracias a Jesús. O sea, un pobre muy bueno. Y le siguió Jesús, hasta que incluso entraron en Jerusalén, al templo, y él iba detrás, diciendo a todos que lo había curado, que era un Mesías. Imaginaros la alegría que tendría el ciego. Bien, este ciego nos enseña muchas cosas. Primero, conservó la fe. Era pobre y ciego, no conocía nada. Un ciego es muy triste, porque no puede conocer las cosas. Está ciego. Y entonces, pues, y se ha de fiar de los demás. Si los demás no lo ayudan o no le están con él, pues se encuentra solo. Y un ciego da mucha pena, porque es una enfermedad o un defecto que cuesta mucho de llevar la ceguedad. Este hombre conservaba la fe y él pues solo deseaba ver a Jesús, porque sabía que Jesús era muy bueno y Jesús le curaría. Aquí tenemos ya otra virtud del ciego, la fe. Él creía en Jesús y creía que era nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después, otra virtud del ciego, la confianza. Cuando todos le decían que callase y que molestaba y que no gritase, él aún gritaba más, porque no estaba confiado que Jesús lo escucharía. Otra virtud, no tenía respeto humano. Este ciego sabía que los fariseos, los escribas, habían prohibido decir que Jesús era el Mesías. Habían amenazado al que hiciera esto, lo iban a excomulgar de las sinagogas, no podía entrar ya más en el templo. Y este ciego lo sabía,
Sin embargo, no hace caso de nada y vence el respeto humano y grita y está seguro que Jesús es el Mesías. ¿Ah? O sea, un hombre que no tenía respeto humano. A veces nosotros tenemos respetos humanos y por el qué dirá la gente si hago esto, qué dirá la gente si me santiguo en público, qué dirá la gente si me pongo a rezar como hacen los musulmanes que se ponen a rezar en la calle. Oh, yo no. Y pongo excusas, que me duele un poco el pie, que está lloviendo, y bueno, excusas. Pero en el fondo es porque tienen respeto humano. Y hoy día, amadísimos, no se puede tener respeto humano. Hemos de ser sinceros, hemos de decir la verdad y hemos de defenderla, aunque nos metan en la cárcel. Más todavía, aunque nos corten el cuello. Mirad, esto nos hace pensar una cosa muy interesante. Estamos viviendo, como sabéis muy bien, una persecución que hay en todo el mundo contra los católicos, contra los cristianos. Es en todo el mundo. Y esa persecución es terrible. Sí, es terrible. Y muchos tienen miedo de parecer cristianos o católicos y se esconden o disimulan o mil cosas para que no... Y si atacan la religión, pues hacen ver que no han oído nada, que no... Y todo eso es cobardía, es cobardía. No se puede ser cobardes hoy día. Estamos dispuestos a defender la fe, a defender a nuestro Señor. Y como decía Jesús una vez, mirad, ¿qué pueden hacer los enemigos? Pues pueden quitar la vida. Y después, ¿qué pueden hacer ya? Nada más. Se han quitado la vida, ya no pueden hacer nada más. Pero Dios os da la recompensa, un cielo eterno, un cielo en que seréis felices para siempre, un cielo en que estéis lleno de gloria, de luz, de amor. En cambio, ellos pobres, estos que matan y asesinan a los cristianos, se mueren así, se condenarán al infierno. Y esto es la verdad, esto es la verdad. Yo el otro día estaba pensando lo siguiente. Es un pensamiento mío, no es nada, pero... Y es que, mirad cómo los musulmanes se han ido apoderando de todas partes. Pues bien, hay dos países que son donde los musulmanes han cometido más asesinatos. Han cortado muchas cabezas de cristianos, pero muchas. De tal manera que quieren destruir a todos los cristianos. Y de 200.000 que eran en Siria o en Irán, esos países, ahora quedan pocos, unos miles solamente. Y no pararán hasta que no quede ningún cristiano. Y los países cristianos, pues, como tontos, van recibiendo musulmanes. Sí, que vengan aquí. Y les abren las puertas para que vengan a las naciones cristianas. Pues, o sea, ponía el diario ponía una noticia que se han detectado en esas dos naciones, Irán e Irak, donde más cristianos se han matado, se han detectado el coronavirus. O sea, esta enfermedad que empezó en China y no se sabe lo que es, pero que es mortal y produce muchos dolores. Y esta enfermedad ha entrado en esos países. Y ahora están espantados. Han tenido que cerrar las fronteras. Estos países que eran musulmanes y que siempre se jactaban de que ya no quedaban cristianos y que ellos pondrían allí la República Islámica para todos.
pues ahora han tenido que cerrar las fronteras y entre ellos no dejarse entrar, solo dejan entrar a los que son naturales de allí, y aún estos entran y les pondrán en cuarentena porque para ver si tienen el virus este. Y todos van con máscara, con mascarilla, todos van pues preocupados porque... Y era un sitio de mucha... Iban todos musulmanes durante el año, iban de peregrinación allí, y era una entrada muy interesante para ellos. Pues ahora nada, no pueden entrar. Todas, hay naciones de Europa que también han puesto en los aeropuertos, han puesto la prohibición de que entren, de que vengan de esas naciones, no pueden entrar. O sea que lo que no han logrado, diríamos, los cristianos, etcétera, lo han logrado pues un virus, un virus que es como un castigo de Dios, como un castigo de Dios, yo lo veo así, claro, y para que veáis cómo el Señor cuando quiere, pues pone remedio de la manera más incomprensible que había. Pues tengamos esta confianza, esta fe. Este ciego nos enseña muchas cosas. Y luego la perseverancia. Él no paró hasta que Jesús le llamó. Y por eso gritaba tanto. No hacía caso de lo que le decían los demás. Y Jesús, pues, cuando le dijo, ¿qué quieres que le haga? Como que decir, sí, Señor, yo sé que tú has predicado, leía al ciego, que tú has predicado diciendo muchas veces, pedid y recibiréis. Pues por eso vengo a pedirte una cosa. ¿Qué quieres? Que veas, solamente que vea. Pues sí, ya puedes verlo. Y instantáneamente quedó curado. Instantáneamente. Por eso, claro, entonces se comprende el grito de alegría y cómo este ciego pues fue agradecido y siguió a Jesús hasta Jerusalén y entró en el templo y predicando y gritando, este es el Mesías, este es el que me ha curado. Y seguramente que los fariseos y los escribas decían, eso no se puede decir, a mí me ha curado, por lo tanto, no, esto es la verdad, es el Mesías, sí, es el Mesías. Y imaginaros, lo tendrían por loco, es un loco, sí, un loco. Los locos sois vosotros, el ciego. ¿Ya veis cuántas enseñanzas podemos aprender de este ciego, pobrecito? Y así vivir en nuestra época, que hemos de vivir en medio pues, de paganos y de gentiles y de todo, pero siempre confiando en Dios y siempre con esta humildad, con esta confianza en Dios solo, porque Dios es el único que nos puede salvar. La Santísima Virgen, ella que es nuestra madre, madre de verdad, madre de los cristianos. Cuánto sufre la Virgen al ver que muchos de sus hijos les cortan la cabeza y que les enseñan horriblemente, enseñan a los niños a asesinar a los cristianos. Ha salido la fotografía muchas veces, niños que son de 8 años les enseñan a matar, les ponen a los cristianos de rodillas, atados por atrás, y el niño atrás con un revólver, y cuando dan la señal, disparan en la cabeza y los matan. Es terrible esto, es terrible. Por eso, claro, lo que está pasando ahora allí, digo, mira, ahora viene el castigo de Dios, el castigo de Dios. En fin, y recemos también por ellos que este ciego, pues, después más de uno pensaría, pues, tienes razón este ciego, tienes razón, este es un hombre que tiene fe, es un hombre que cree en Jesús. Y se convertirían, se harían más fieles en vivir estas virtudes. De esta manera, amadísimos, pues no faltará la promesa de Jesús, cuando ha dicho que cuando alguien por mi nombre os persiga
y diga mal de vosotros y incluso os maten, pues entonces estad contentos, porque vuestra recompensa en el cielo es muy grande. Estad contentos, sí, contentos de dejar este mundo y contentos de estar en el cielo con Dios para siempre. Ave María Purísima.